sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida como matrimonio. Estamos llevando el culto familiar, suplicando al Señor que la familia esté integrada cada día en las manos de Dios. Es el propósito, hermanos, de la oración, llevar nuestro hogar pidiendo al Señor dirección y protección para los momentos difíciles que llevamos. A través de la oración, Dios nos consuela. Bienvenidos sean al ministerio de oración que se está llevando en este día la familia. El matrimonio es sagrado para Dios. Te doy la bienvenida si por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando la oración, suplicando al Señor que edifique hogares y que dé gracia, hermanos, en que esa familia esté consagrada en las manos de Dios. Para eso tenemos que buscar la oración, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en cada necesidad, en cada petición. Vamos a pedir al Señor su dirección, suplicando que lo que se va a testificar en este día es porque Dios lo demanda. Vamos a orar en estos momentos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Hijo de Dios, porque eres bueno. Tu misericordia es grande. Alabamos tu presencia, Señor, y venimos a darte adoración, gloria y alabanza, porque eres digno, Señor, de recibir todo honor y toda gloria. Te doy gracias, Padre Celestial, gracias, Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, que es el que revela y es el que convence de pecado, juicio y justicia. Y en estos momentos, Señor, venimos a suplicar ante todo que no tomes en cuenta actitudes negativas ni faltas que cometemos como padres, que des gracia en sabiduría, que des gracia en entendimiento, para que nuestro hogar esté edificado en la roca. Que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no nada más oidores. Rogamos humildemente que lo que tú vas a hablar, Señor, edifique la casa y que nos ayudes a entender y comprender, Señor mío, que tú demandas, Señor, tu palabra sagrada en nuestro hogar, la demanda, Señor, para cada familia. Te pedimos que no tomes en cuenta el pecado ni la falta y que des gracia, Señor Jesucristo, en este culto familiar. Bendice, Señor, la reflexión que se lleve en el Salmo 141:3. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos llevando en este día la familia y suplicamos al Señor
Que Dios dé gracia en cada necesidad, en cada petición. La reflexión de este día, hermanos, está en el Salmo 141, contestando en silencio. Y aquí vemos, hermanos, lo que Dios demanda, que seamos prudentes, que Dios dé gracia, hermanos, en que el testimonio que demos sea grato para Dios. El Salmo 141:3, anótalo, querido hermano, se proyectan los versículos para que tú compruebes que Dios lo demanda, que no es palabra humana, es la palabra de Dios la que edifica. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Estamos llevando en este día el matrimonio, la familia, y cuántas veces, hermanos, al ser ofendidos, a ser lastimados, hermanos, muchas veces nos domina más el actuar sin pensar y lo que hablamos muchas veces se ofende. Aquí habla el Señor que ponga una guarda en la puerta de nuestros labios. Y es importante, hermanos, que muchas veces el silencio habla más de lo que tú quieres expresar. Por eso estamos llevando este día, Sergio, contestando en silencio. Y vamos a pedir al Señor que Dios nos hable a través de esta reflexión. Oigamos lo que demanda la palabra de Dios acerca de guardar prudencia para contestar. Así es. Amén. Parece, hermanos, una contradicción, contestando en silencio. Sin embargo, a la luz de la palabra, nos va a mostrar cómo en algunas situaciones específicas hay que guardar silencio. Es más sabio, hermanos, contenerse, ser prudentes, ser tolerantes, para no caer, hermanos, en una falta a Dios, porque no podemos resolver alguna situación en el momento en el cual somos nosotros tal vez injuriados. La misma palabra de Dios, hermanos, nos va a mostrar cómo podemos contenernos en nuestras emociones, en nuestros impulsos, para poder evitar problemas. Vendrán tiempos en que busquemos, hermanos, aclarar algún tipo de situación, pero en el momento es sabio mantenerse en silencio. Es común, hermanos, que en el mundo natural se piense que el que calla otorga. Sin en cambio, la palabra de Dios nos enseña que en ocasiones el guardar silencio es una virtud. Es una virtud, hermanos, para controlar nuestra lengua y para controlar nuestras emociones, que nos van a evitar, hermanos, muchos problemas. El enemigo, hermanos, a quien más debemos de temer es al yo. Si no nos sabemos controlar, si no somos sabios para guardar silencio, es muy posible que por ese mismo arrebato en nuestras emociones caigamos, hermanos, en un conflicto. Porque muchas veces el que nos ofende espera también la ofensa por parte de uno. Y ahí es donde debemos de ser temperantes. Ahí es donde debemos de aplicar lo que la Biblia nos recomienda. Ejercer dominio propio es una facultad que el creyente puede desarrollar como parte de la comprensión del Evangelio. Y esto es importante. El tener dominio propio, hermanos, es una parte integral de lo que es el verdadero Evangelio. Por conocimiento de la misma palabra de Dios. Leíamos aquí en el Salmo 141 y el versículo número 3, cómo la Escritura, hermanos, nos enseña, nos instruye y nos alienta para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios.
La palabra de Dios, hermanos, se está refiriendo a la boca, pero también se está refiriendo a los labios. Con la boca nosotros expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o lo que vayamos a hablar. Sin en cambio, hermanos, hay una última instancia que puede refrenar lo que yo quiero decir, porque muchas veces actuamos por impulsos y cuando nos incomoda algo, por alguna circunstancia, nosotros tratamos de responder de una manera inmediata. Por eso hay que aprender, hermanos, a guardar nuestra boca. Pero nuestros labios, si no se abren, lo que yo quiero expresar es retenido. El salmista lo sabía, por eso lo decía de esa manera. Él en esta oración, hermanos, está clamando a Dios. Está clamando a Dios por dirección y por ayuda, para que preserve la pureza de sus palabras. Por eso pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría para poder guardar lo que vamos a expresar, para mantener una pureza en las palabras, porque Cristo vive en nosotros. Y así se pueda manifestar un dominio propio. También en la adversidad, ahí es donde debemos de tener más dominio propio, en la adversidad, guardando silencio. Por eso decíamos que en algunas ocasiones es más prudente no hablar, no expresarnos, porque la palabra de Dios dice: pon guarda en mi boca, oh Jehová, y guarda las puertas de mi labio. Y esto, hermanos, nos va a hacer sabios. La misma palabra de Dios aquí en el libro de Proverbios, capítulo 17 y el versículo número 28, nos dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El necio, hermanos, es un ignorante. El necio es aquel que quiere manifestar su voluntad aunque sepa que está mal. Ese es un necio. Por eso es un ignorante. Porque muchas veces hablan necedades, pero por la ignorancia que tienen. Sin en cambio, él quiere reflejar que sabe, pero en el fondo no lo sabe. Por eso la Escritura nos pone este contraste. El necio, cuando calla, es contado. Y es contado como sabio. ¿Por qué? Porque no abre sus labios. Porque cuando agota sus argumentos en su necedad, entonces calla. Y cuando calla, escucha. Y cuando escucha, aprende. Por eso, la palabra de Dios nos dice que hasta el mismo necio, en su necedad, va a llegar un momento en que va a callar. Va a escuchar y va a aprender. El que cierra sus labios es entendido. Por eso la misma palabra de Dios nos está diciendo que en algunas circunstancias hay que mantener silencio. El libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 19, la Escritura dice: por esto, Santiago 1:19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. El apóstol, hermanos, recomienda cómo se deben de poner en práctica los principios del Evangelio. Saber escuchar. ¿Para qué? Para saber responder. Por eso dice que debemos de ser prontos para oír, de entender, de discernir, de analizar lo que nos están diciendo. Pero también luego lo contrasta, tardos para hablar. ¿Por qué? Porque lo medito. Porque muchas veces es más prudente, como lo venimos comentando, guardar silencio. Y en el silencio estamos hablando. La misma Escritura dice: tardo para hablar. O sea, hay un momento en que tenemos que hablar, pero ya razonamos,
ya pensamos lo que vamos a contestar y eso nos hace sabios. Y si hay ocasión en que estamos recibiendo alguna ofensa, la Escritura dice que debemos de ser tardos para irarse, es decir, no expresar un enojo, no expresar un odio o no rechazar lo que nos están diciendo, sino que va a haber un momento en que esa situación se pueda aclarar, pero debemos, hermanos, de tener la conciencia de que si la misma Escritura nos está diciendo que debemos de preservar la pureza de nuestras palabras, también debemos de preservar la pureza de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Y todo esto, hermanos, es ejercer un dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos está alimentando, la que nos está orientando, la que nos está guiando para cumplir con nuestros preceptos en la fe. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo número 20, la Escritura nos muestra cuál es la consecuencia si contestamos de una manera apresurada. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, hermanos, es consecuencia de no dominarse. Es consecuencia de no tolerar lo que estamos escuchando. Es no tener un dominio propio delante de un agravio, que tal vez, hermanos, sea injusto lo que nos están diciendo. La ira, hermanos, siempre va a ser inapropiada y va a ser dañina en las relaciones del hombre, en las relaciones cotidianas, en las relaciones familiares y en las relaciones de la vida diaria. Así que, hermanos, debemos de manifestar ese dominio propio para no caer en enojos, para no caer en rencor, para no caer en venganza. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando asumimos ese tipo de manifestaciones de ira en contra de los demás, no está el Señor presente en nuestra plática, porque nosotros mismos lo estamos orientando. No puede estar el Espíritu Santo ministrándonos, porque no tenemos dominio propio. Por eso la justicia de Dios no obra con aquel que manifiesta ira hacia los demás. Aquí en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 17, la Escritura confirma este pensamiento. 1 Pedro 2, 17, la Escritura dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. O sea, la palabra honrar significa respetar. Entonces, dentro de contenernos y de tolerar lo que estamos escuchando, debemos de ser tolerantes para lo que estamos hablando. Aquí en el versículo número 20 de 1 Pedro, la Escritura sigue diciendo, 1 Pedro 2:20, nos pone un ejemplo. Y la Escritura dice: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Todo cristiano que comete pecado sabe que tendrá consecuencias. No hay mérito en decir que somos maltratados si pecamos. Por eso la Biblia lo dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Entonces, si yo soy pecador, si tengo pecados en mi vida y después me quejo de que sufro algún maltrato, no hay ningún mérito. Porque ¿cómo me voy a quejar de algo
siendo yo pecador. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Sin en cambio dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, aquí ya viene una contraposición, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos de tener un espíritu de desquitarnos, de pagar mal por mal, porque la Biblia enseña otra cosa, de que debemos de pagar el bien por el mal. Esa es la posición del cristiano. Proverbios 15, versículo 1. La Escritura nos dice cómo debemos de contener nuestras emociones cuando estamos sufriendo algún tipo de agravio o cuando estamos viviendo algún tipo de injusticia. Debemos de contestar en silencio. Pero también, hermanos, va a haber un tiempo en que debemos de hablar. ¿Y cómo nos tenemos que expresar? Bueno, la misma Escritura nos lo dice. Proverbios capítulo 15 y el versículo número 1, la Escritura lo dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto viene confirmando lo que estamos comentando. Si le dicen a usted palabras violentas, no replique jamás con el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque hay un poder maravilloso en el silencio. Es difícil cuando a usted lo están injuriando, cuando le están ofendiendo en palabra, o cuando le están señalando alguna injusticia que usted no ha cometido, hay que contenerse. Hay que ser tolerantes, hay que tener inteligencia, hay que refrenarse. Y eso lo hacemos con el silencio. A veces las palabras que se contestan al que está enfadado no sirven. ¿Por qué? Porque las va a rechazar. Y es lo que espera. Si está hablando con violencia, le espera la violencia. Pero él es amonestado por su propia conciencia cuando guardamos silencio. Pronto, hermanos, el enojo va a desaparecer. Pero contestar en silencio es lo que hace. De aquel que está lastimando o ofendiendo, su propia conciencia lo va a refrenar. Entonces, tenemos que ejercer dominio propio. Y en ese silencio que debemos de guardar, en ese tipo de circunstancias, debemos de tener presente las promesas de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 21, la Escritura lo dice. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es lo que comentábamos hace un momento. Solamente cuando uno está lleno del amor a los otros, aunque nos estén ofendiendo, se pueden dar respuestas suaves y apropiadas. Por eso leíamos que la suave respuesta quitará la ira. El verdadero amor que sentimos por los demás es ser tolerantes, porque en alguna ocasión nosotros estábamos como ellos, que eran arrebatados en sus acciones, que se dejaban dominar por el rencor y que lastimaban, y muchas veces de una manera injusta. Pero este silencio, hermanos, que debemos de guardar, debe de ser un silencio cariñoso, debe de ser un silencio amando a los demás, y no solo de labios y con miradas duras. Porque entonces no tiene ningún sentido que guardemos silencio, porque muchos no responden, pero con su mirada y con sus facciones, aunque tengan los labios cerrados, muestran que hay ira y rencor. Por eso nuestro silencio, hermanos, debe de ser un silencio amoroso, teniendo compasión por el pecador. Es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, porque cada palabra que pronunciamos debe de ser para edificar. Y si no podemos hacer esto, entonces no hablemos,
como, como en casos como el que estamos comentando, el silencio, hermanos, es valorado como el oro. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12 y versículo 36, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les hacía esta sugerencia. Mas yo digo, pero más que sugerencia, es un mandato. Mas yo digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso es importante, hermanos, guardar silencio, contestar en silencio para evitar problemas en algunas situaciones específicas. Por eso el Señor lo decía, que de toda palabra ociosa, o sea, que no edifica, que en lugar de construir destruye, darán cuenta los hombres en el día del juicio. El hombre, hermanos, es responsable de la manera que emplea su libre albedrío en actos, en pensamientos, pero también en palabras, porque de ellas daremos cuenta. Por lo tanto, es recomendable en la mayoría de los casos contestar en silencio. Pero también el Señor amplía este concepto. Aquí en el versículo número 37 de Mateo 12, la Escritura sigue diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí el Señor, hermanos, destaca la importancia de lo que decimos. Toda palabra que sale de nuestra boca está registrada en los libros del cielo. Y por lo tanto, lo que decimos es para justificación o para condenación. ¿En el día qué? En el día del juicio. Por ello, es hoy cuando debemos de aprender a contestar en silencio para no caer en fingimientos que Jesús reprueba. En el versículo 34 de Mateo 12, la Escritura lo dice, generación de víboras. Mateo 12, 34. Y son palabras muy fuertes, pero tienen una razón por la cual el Señor se manifestaba de esta manera. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo lo malo? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros recibimos ofensas, injurias o nos levantan falsos, caen en esta condenación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, generalmente el que está ofendiendo o lastimando está reflejando lo que tiene en su corazón. Y en su corazón no está Cristo, en su corazón no está el Espíritu Santo, aunque se digan cristianos, porque están expresando lo que guardan en su corazón. Y si en el corazón habita el Espíritu Santo, debemos, hermanos, de tener cuidado con lo que decimos y con lo que nuestra mente nos dice que decir. Ahí es donde debemos de refrenar nuestra boca, pensarlo, pedir la guianza del Espíritu Santo. Y si hay motivos de contestar, tenemos que hacerlo como la Biblia lo dice. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces tenemos que aprender a guardar silencio. Así que la palabra del Señor nos dice que cuando Jesús se refería a los fariseos, porque ellos decían una cosa pero hacían la contraria, los llama hipócritas, porque aún conociendo la ley no la ponían por obra, sino que ponían por obra sus enseñanzas de hombre. Por eso los reprende fuertemente. Y a nosotros nos llama la atención que todo lo que digamos o todo lo que hablemos es porque lo tenemos en el corazón. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a ser inteligentes y a guardar prudencia. Y muchas veces de contestar en silencio. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos orienta y nos recuerda que si el Espíritu Santo mora en nosotros, Amén. debemos de honrarlo aún hablando
y de ver la forma en que cuando hablemos, lo hablemos, hermanos, con amor, con cariño, cualquier sea la circunstancia, y jamás denotar un espíritu de ira, de enojo, de reprensión y lastimando a los demás, contestando en silencio. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en este día, que se está llevando la reflexión contestando en silencio. La blanda respuesta aplaca la ira. Proverbios 15:1. Debemos de cuidar, hermanos, la forma en que contestamos. El Señor desea que tengamos dominio propio, y el dominio propio es obra del Espíritu Santo. Solos no lo podemos hacer. ¿Cuántas veces te ofenden? ¿Cuántas veces te culpan de algo que no hiciste? Y sin embargo, hermanos, quieres defenderte usando palabras que ofenden. Y esa no es la forma, hermanos. El dominio propio viene de Dios. Por eso en la oración, hermanos, tenemos que buscar cada día que el Señor dé control en nuestros labios. El libro de Gálatas, el libro de Salmo 141:3, nos habla, hermanos, que el Señor desea que ponga un guarda en la boca. Y el libro de Santiago habla del poder de la lengua. Por eso es importante, hermanos, ser prudentes, ser sabios. El guardar silencio no quiere decir que estamos otorgando lo que el otro está diciendo. Porque mientras el otro está con ira o con contienda, el responder de esa misma forma no nos llevará a nada bueno. Quedará dividido el hogar. Y de lo que estamos llevando, hermanos, en este día es la familia. Cuidemos las palabras. Y si no podemos controlarla, en oración pidamos al Señor que Dios dé gracia, hermanos. Que Dios dé gracia en que podamos, cuando es necesario callar, tenemos, hermanos, que guardar silencio. Y no porque guardemos silencio, hermanos, quiere decir que el otro esté contento. No, estaremos pidiendo a Dios que al responder, hermanos, sean palabras sabias. Muchas veces, hermanos, el guardar silencio, hermanos, hace que la otra persona comprenda que lo que está diciendo no es grato para nadie. Por eso este día estamos llevando como familia, hermanos, estamos llevando la palabra de Dios. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y pidamos que ese dominio propio el Señor nos lo conceda. ¿Cuántos hogares en este momento están divididos porque hemos dado una respuesta y hemos ofendido con palabras? Que Dios dirija, hermano, en este día nuestra familia, nuestro hogar, y seamos cuidadosos en las palabras. La blanda respuesta aplaca la ira y el silencio habla más que las respuestas que se dan. Por eso estamos llevando este día, Sergio, el libro de Salmos 141:3, y Dios está hablando a través de sus versículos. Que Dios nos dé gracia. La misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos va guiando, es la que nos va moldeando, es la que va refinando nuestro carácter. Muchos luchamos con nuestro propio carácter. Por eso comentábamos a un principio que el peor enemigo del hombre es uno mismo, porque nos cuesta trabajo someternos a un orden que la palabra de Dios nos va marcando, nos va guiando, porque estamos acostumbrados a lo que el mundo ofrece. Estamos acostumbrados a las doctrinas y enseñanzas que tal vez, hermanos, hemos sido influenciados y que de una manera oculta nosotros las manifestamos. Porque si bien el mundo enseña que el que calla otorga, la Biblia nos está señalando que el guardar silencio, hermanos, es más sabio que el decir palabras ásperas. Todo aquel que actúa por impulsos o por emociones, él mismo se está acarreando muchos problemas. Y todo por no saber refrenar su boca.
Por eso el salmista decía, pon guarda en mi boca, pon guarda en mis labios. Y es lo que tenemos que hacer. Ser prudentes, ser tolerantes, pero sobre todo, hermanos, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Si realmente somos cristianos, debemos de conservar la pureza de nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo hemos leído. Sin en cambio, una manifestación de no saber refrenar nuestra boca es la necedad. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 12 y el versículo número 15, la escritura lo dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cuando se contesta sin pensar, se cometen muchos errores. Y si no se reconocen, se vuelven pecados. Y esta es la manifestación del necio, que quiere hacer de lo chueco derecho. ¿Por qué? Por su necedad. Porque no se saben dominar, porque no piensan. Y porque en sus palabras, hermanos, una mentira los lleva a otra. ¿Y saben para qué? Porque quiere tapar su primer error. ¿Y cómo lo quiere tapar? Con la mentira. Por eso, el no saber tener dominio propio y refrenar nuestra boca puede ocasionar muchos problemas por no pensar, por no examinar. Por eso la Escritura nos decía que debemos ser prontos para oír. O sea, rápido tenemos que estar atentos a lo que nos están diciendo. Pero también la Escritura nos lo dice, y tardos para hablar. ¿Por qué? Porque voy a pensar lo que voy a contestar. Y si lo que voy a contestar no va de acuerdo a lo que me están diciendo, mejor callar. Por eso decía también y concluía, tardos para enojarse o para irarse. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 14 y el versículo número 17, la Escritura dice: el que presto o el que fácilmente se enoja hará locuras. Y es lo que comentábamos, que si no sabemos dominar nuestro propio yo, entonces por contestar emotivamente y de una manera igual a la que nos están hablando, podemos caer en enojo. Y el enojo, ¿a qué nos lleva? A hacer locuras, a cometer otras faltas. Y el hombre perverso será aborrecido. Tantas, hermanos, son las mentiras que aquel que no sabe refrenar su boca, que hasta perverso se vuelve. El perverso es el último grado de la maldad. Y así es como la gente lo identifica. Por eso, que el ser impulsivo actúa sin pensar. Una persona impulsiva actúa pero sin pensar. Y lo puede manifestar con odio o con rencor, con enojo o con falsedades. O tal vez, hermanos, proferir malas palabras. El que se enoja, hermanos, no le va a hablar de una manera suave. El que se enoja generalmente habla con malas palabras. ¿Para qué? Para ofender. Porque dentro de del contenido de lo que está diciendo, generalmente vienen las malas palabras. Y para alguien, hermanos, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, al escuchar ese tipo de palabras o de manifestaciones, las rechaza. Por eso se debe de guardar silencio. No debemos de contestar ira con ira, enojo con enojo, maldad con maldad. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, nos anima, nos promueve a guardar silencio en algunas circunstancias, como una manifestación de sabiduría en el hombre, de paciencia, de temperancia, de confianza en Dios. Y este tiempo de silencio
es para alimentar nuestra alma. ¿Para qué? Para nuestro provecho espiritual, porque no ofendemos a Dios. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo número 7, la Escritura dice, hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El tiempo al que se está refiriendo no es una medida perceptible, sino un tiempo determinado para hacer o dejar de hacer algo. La Escritura dice, tiempo de romper. ¿De romper qué? De romper con el tiempo, con el viejo hombre, de romper con aquello que estorbaba nuestra relación con Dios. En otras palabras, de romper con el pecado. O sea, hay tiempo para eso. Pero la palabra sigue diciendo y tiempo de coser. Es decir, tiempo de restaurar lo roto. Tiempo de volver a unificar lo que el pecado ha venido a hacer en nuestra vida, que es desunir. Por eso hay un tiempo de restaurar o de coser, como dice la Escritura. Y luego aquí vamos a subrayar, porque es el tema que venimos exponiendo, tiempo de callar. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que hay tiempos determinados en que debemos de ser sabios, inteligentes, pero sobre todo obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y hay un tiempo de callar. Hay un tiempo de escuchar, hay un tiempo de aprender en silencio, hay un tiempo de alimentar nuestra alma y de dar testimonio de quién vive en nosotros. Por eso, el callar, hermanos, es sabio. Hay tiempo también para hablar, porque la misma Escritura lo dice. Y por lo tanto, cuando hablamos es porque ya escuchamos. Y lo que vamos a hablar ya lo meditamos. Por eso hablamos con sabiduría. ¿Por qué? Porque escuchamos en silencio con sabiduría. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, está confirmando que en algunas ocasiones tenemos que callar. Y a eso nos estamos refiriendo, contestando en silencio. Porque aquel que espera recibir una respuesta nuestra, y generalmente cuando hay alguna diferencia es mejor callar, escuchar, saber discernir y en su tiempo contestar, pero con sabiduría y sin enojo y sin ira y sin rencor, aunque nos estén ofendiendo. Eso es tener dominio propio. Eso es tener, hermanos, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Saber hablar con propiedad, saber callar en el tiempo debido. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. En ocasiones, hermanos, o en algunos momentos específicos, conviene guardar silencio. Pero también la Biblia nos enseña que en algunas ocasiones tenemos que hablar. Pero tenemos que hablar con propiedad. Tenemos que hablar conforme la palabra de Dios, hermanos, nos guía. Debemos hablar de inmediato, pero con propiedad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 25, la Escritura dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Y dice, ¿qué dice la Biblia? Pronto, o sea, rápido. Aquí tenemos, hermanos, que tomar una actitud de ponernos a cuentas con el que nos está o con nuestro adversario, porque nos conviene. Entre tanto que estás con él. Es decir, hay momentos oportunos que sí tenemos que hablar, pero hablar con propiedad. Entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
El contexto, hermanos, de este versículo viene hablando de cómo cumplir con nuestros deberes religiosos con una conciencia limpia, porque el contexto viene diciendo que si nosotros presentamos una ofrenda en el altar, pero ahí nos acordamos que tenemos algo en contra de alguien, la Escritura dice, ve y reconcíliate con él primero. Y una vez reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que viene hablando el contexto. Por eso la Escritura nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, tengo que buscarlo y tengo que hablar de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque estoy presentando una ofrenda a Dios, porque le estoy dando el lugar a Dios, porque estoy obedeciendo a Dios. Y ponernos de acuerdo. ¿En qué? En la ofensa y evitar mayores problemas. Ya sé que usted haya sido el ofensor, pedir perdón. Y si usted fue el ofendido, aceptar el perdón. Y así nos evitamos muchos problemas. Y así como nos evitamos problemas, estamos bien delante de Dios. Esto, hermanos, es actuar y hablar con sabiduría. No dejar que el problema crezca. Entonces, volvemos a enfatizar. Así como hay momentos que es sabio guardar silencio, hay momentos que cuando estamos fortalecidos espiritualmente podemos contestar, no con premura, sino con sabiduría, siendo guiados por el Espíritu Santo para evitar problemas. Nuestro ejemplo, hermanos, supremo, nos los dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él sabía muy bien, hermanos, cuándo hablar y cuándo callar. Cuando lo aprendieron los principales sacerdotes, y es lo que vamos a leer, querían incriminarle con falsos testigos. Vamos a leer esa escritura aquí en Mateo 25, versículos 59 y 60. La escritura dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. O sea, aquí vemos la representación, hermanos, de la religión. Los principales sacerdotes y los ancianos y el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Jesús, como la Biblia nos los dice, siempre fue perseguido, siempre recibió persecución. Y siempre, hermanos, querían hacerle ver que el evangelio que él predicaba no era el verdadero. Esa era la misión de los ancianos y de los principales. Y levantaban falsos testimonios contra Jesús. ¿Para qué? Para acusarlo. Para entregarle a la muerte, porque esa era su finalidad. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Jesús, hermanos, estaba en medio de un ambiente inhóspito, donde lo presionaban por medio de insultos y de mentiras con testigos falsos para acusarlo, hermanos, de blasfemia. Porque para ellos, hermanos, el decir que él era el Hijo de Dios era una blasfemia. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban, porque no lo reconocían. Por eso buscaron testigos falsos. Pero según su contestación, hermanos, guardó silencio. Amén. Y aquí es donde aprendemos Amén. que en medio de problemas inhóspitos, en medio de adversidades, en medio de injusticias, debemos, hermanos, de guardar prudencia, debemos de ser inteligentes, y así como en el caso de Jesús, que le levantaron testigos falsos,
Él guardó silencio. Aquí en el versículo número 62 de Mateo 26, la escritura nos dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Pero el sumo sacerdote, hermanos, se levantó, pero de una manera con odio, con rencor, porque ante la acusación que le estaban haciendo a Cristo, Jesús permaneció callado, y eso los encendió más en su ira. Por eso llegó un momento en que se levantó, se hizo notar entre los demás, y se dirigió a Cristo y le dijo, ¿no respondes nada? Aquí como que estaba dando a entender que en el silencio Jesús era culpable. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él estaba guardando prudencia, que Él era tolerante, que Él resistía porque tenía dominio propio. Y todavía le dice, estos testifican contra ti y no dices nada. Como diciendo, en el silencio tú estás aceptando la acusación. Por eso comentábamos a un principio que en el mundo natural, en el mundo común, que el que calla otorga. Y es lo que el sacerdote le estaba diciendo. No respondes porque estás aceptando lo que te están diciendo. Sin en cambio, hermanos, en el versículo número 63, la Biblia lo dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, hermanos, sabía que su silencio era un medio por el cual sus adversarios iban a ser avergonzados ellos mismos. Jesús mostró dominio propio, porque él tenía razón de ser inocente, pero también en su silencio mostró amor por sus enemigos. Y lo que comentábamos hace un momento, que nuestro silencio, hermanos, no nada más debe de ser con ojos de altivez o con facciones duras. Porque ¿de qué sirve guardar silencios si mis expresiones están mostrando otra cosa? Por eso vemos el caso de nuestro Señor Jesús. Él en su silencio, hermanos, no hablaba, pero mostraba amor. Y ellos lo veían y lo sabían. Y no lo entendían. Por eso Jesús evitó confrontaciones, mostró humildad, mostró comprensión, pero sin en cambio, cuando llegó el momento de hablar, lo hizo con sabiduría y sin ofensa. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando tenemos que hablar, hermanos, por mucha ofensa que estemos recibiendo, debemos de actuar como Jesús, con sabiduría, con amor, con inteligencia y sin ofensa. Aquí en el versículo número 64 de Mateo 26, la escritura dice cómo reaccionó nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Tú lo has dicho qué? El cuestionamiento que le estaba haciendo el sumo sacerdote. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, había duda en ellos, pero en Cristo no había duda. Pero en su silencio él le contestaba. Y cuando habló, él le dijo, tú lo has dicho. Es decir, Jesús confirmaba que lo que le estaban preguntando era una verdad. Por lo tanto, cuando dice, tú lo has dicho, les está diciendo, sí, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo en su silencio hizo que los demás se contestaran a sí mismos?
Eso es lo que tenemos que aprender. Que con nuestro silencio, hermanos, nosotros podemos contestar sin hablar, por nuestro testimonio, por nuestra manera de actuar, por mantener sellada nuestra boca, por no ofender, pero cuando hablamos lo tenemos que hacer con sabiduría. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Jesús, hermanos, tenía razón de que él era inocente, pero también en su silencio mostró amor por sus enemigos, evitando la confrontación el momento que ellos esperaban para acusarlo. Así que la misma conciencia, hermanos, de aquel que está ofendiendo es incomodada. Es incomodada por una verdad. Porque Jesús, al reconocer que él guardaba con mucha prudencia el silencio, despierta la conciencia del acusador. Amén. Y el mismo acusador se condena. Luego Jesús, en sus respuestas, alude a dos aspectos de su actividad futura, o sea, de lo que iba a pasar. La entronización, cuando el Hijo del Hombre esté sentado a la diestra del Padre, cuando sea coronado por el Padre al Hijo, Amén. cuando su obra redentora haya sido terminada. Pero también hace alusión a la segunda venida de Cristo y viniendo en las nubes del cielo. O sea que Él está confirmando con unas verdades lo que ellos mismos ya sabían por la Escritura, pero que no comprendían, pero que no aceptaban en la personalidad de Jesús. Por eso, hermanos, el guardar silencio es sabio. Y como lo hemos dicho, porque la Biblia nos los ha ministrado, tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener comprensión por los demás. En esos momentos, hermanos, de adversidad o tal vez donde nosotros somos lastimados, así como Jesús le levantaron testigos falsos, a nosotros nos pueden levantar falsedades. Y debemos de aprender de la actitud de Cristo. Porque en el silencio, hermanos, la conciencia del mismo que lo está acusando con falsedades, va a venir un momento en que ellos mismos se acusen a sí mismos. Amén. ¿Y saben por qué? Por lo que hemos leído. Porque no les basta una mentira, sino que recurren a más mentiras para tratar de justificar lo que están diciendo. Amén. Que muchas son falsedades. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado cómo nosotros podemos contestar en silencio, cómo podemos guardarnos y conservar la pureza de nuestras palabras que deben de salir de nuestra boca, porque Cristo vive en nosotros. Contestar en silencio en ocasiones específicas es de sabios, es de sabiduría, para no caer en ofensas, para no caer en ofender a Dios también, sino que debemos de actuar, hermanos, con tolerancia, con sabiduría, con amor, con compasión, como Cristo lo hacía. Y el Señor, cuando nos ponga palabras para hablar en un momento determinado, nos va a guiar. Amén. Pero no para condenar, sino para mostrar que una actitud negativa nunca va a ser pagada con otra actitud negativa. Amén. Por eso decía, la misma palabra de Dios nos los dice, que debemos de pagar bien por mal. Como siempre, hermanos, hemos leído la Escritura y nuestro deseo es de que la misma Escritura nos ministre para que haga cambios en nuestra vida, para que forme, moldee nuestro carácter. Amén. Y para que aprendamos a ser testigos de quien vive en nosotros. Amén.
Si Cristo vive en nosotros, tenemos que mostrarlo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, contestando en silencio. Amén. Aprendamos a guardar silencio, que Dios nos dé el dominio propio. Vamos a hacer la oración consagrando el matrimonio y la familia en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor amado. Gracias por enseñarnos, gracias porque has hablado. Ponemos, Señor, nuestras familias en tus manos y rogamos, Señor, que nos ayudes a que nuestra boca, Señor, no sea un instrumento para dañar, para lastimar el hogar. Da gracia, amado Dios, en palabras, da gracia, Señor, en la salvación de cada uno de nosotros y bendice, Señor, amado, el matrimonio que es sagrado para ti. Rogamos humildemente, Señor, que des favor en lo que nos has hablado y que cada día con temor y temblor, a través de la oración, a través del culto familiar, tú bendigas la familia. Te alabo y bendigo porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo que llevamos, hermanos, el matrimonio en las manos de Dios. Que Dios bendiga y edifique hogares en su palabra. Bendiciones. Amén.